Muy bien. Ahorita va a venir el corte. Va a venir el corte para que se preparen este bloque. Acuérdense de volver a entrar de la misma manera. ¿Tienen algún comentario? Pueden hacerlo. Estamos en una nueva reunión hoy 25 de junio del 2022, sin ningún formato, ningún plan de trabajo, en un grupo que se puede hacer y cualquiera lo podemos hacer en internet. Ahora se permite en el WhatsApp y otros hacer nuestro propio grupo Telegram. Por cierto que me salí de Telegram porque tenía muchos videos que me eliminaron de YouTube y ya nada más estaba ocupando espacio. Ya otra vez me volveré a inscribir a Telegram. Pero ahora se estila de que se puede hacer un grupo para nuestros fines, que son variables. Podemos hacer nuestro grupo. No hay un formato para este grupo. No hay un formato. No estoy haciendo un trabajo dirigido. ¿Por qué? Porque hay un misterio en ciertos seres que venimos cumpliendo un apostolado de la nueva era. Por eso. Y que nadie está en obligación de entender, teniendo sus problemas tan naturalmente cotidianos, diarios, pero es importante que todo se cumpla. Es el cumplimiento de una misión. No es propiamente la existencia de un grupo que no puede existir, dado que les estoy hablando desde 100 años adelante en la vibración de la energía que ya me toca manejar, para dejar un precedente y una huella que quieran que no, muchos de ustedes la van a seguir. No ahorita. Ahorita que esto les sirva como un solaz, una reiteración a su ser de que no están siendo abandonados y se les trata de explicar por qué y para qué es esto. Por eso es que no hay un formato de trabajo. Prácticamente estoy hablando con la máquina, con la computadora, porque las fuerzas están a esa velocidad. En el tiempo y el espacio que se está acelerando hasta los límites de un cambio inevitable que para ustedes puede ser catastrófico y terminal, como si estuviera agonizando la humanidad y uno no la abandona, porque se ha trabajado durante siglos para este momento cósmico. Se ha trabajado. Cada cual tiene que dar cuentas en su propio corazón, en su propia alma, de su vida. Y lo que yo diga está por demás, porque nos separa un real abismo entre mis compromisos y los compromisos de cualquier persona. No es posible borrar la distancia entre un apóstol de la nueva era y la gente, pero tampoco es posible borrar a esa jerarquía de la luz que vela por el destino de la humanidad.
Y aunque yo esté hablando a la máquina, doy cuenta de los motivos y el porqué del nacimiento de la nueva era, para que no se pierda la sagrada tradición iniciática en la historia secreta y sagrada de la humanidad, de cómo nace y renace la verdad y cómo es sostenida para que no se pierda el mensaje. Así no se perdió en la era pasada, hace 2000 años, con la venida de Jesucristo, que le hablaba en Galilea a un grupo X de pescadores y les hablaba de los peces, y en relación a los peces, yo los voy a hacer pescadores de hombres, porque era la era de Piscis, y dejó dicho en el Nuevo Testamento, y está dicho en la Biblia, en una parte, en un pasaje, que una mujer fue con su cántaro a sacar agua del pozo. Así está en el Nuevo Testamento. Y encontró un hombre y le dijo, tengo sed, dame agua, mujer. Era Jesucristo, ¿verdad? Y le dijo, más menos, palabras más, palabras menos, como yo recuerdo ahorita ese pasaje, dice, yo te voy a dar de beber agua que te quite la sed para siempre. Y cuando veas un hombre que trae un cántaro de agua, síguelo hasta donde él se meta. En estas palabras se está hablando de la llegada de la era de Acuario, con el hombre que simbólicamente lleva el cántaro de agua para darles de beber a una nueva humanidad que iba a surgir 2000 años después. Era el nacimiento de la era de Acuario. Ya anteriormente había venido otro hombre que se llamaba Moisés. Se dice que 1300 años más o menos antes de Jesucristo. A veces tardan cientos de años de diferencia y no exactamente 2000 años. Y que él marcó las puertas de aquellos que iban a ser salvados en el pueblo de Israel con sangre de cordero para que todas las plagas no les hicieran daño. Les dijo que tomaran sangre de cordero y con esa sangre marcaran las puertas para que quedaran protegidos sus seres queridos, sus familias. ¿Por qué? Porque estaban adorando al toro, simbolizado en una figura dorada de un toro. Era la era de Tauro, el toro de Apis, donde se adoraba al toro, que por cierto fue quedando como un resquicio en la corrida de toros, donde se sacrifica al toro actualmente todavía en algunos lugares del mundo como una fiesta. Y eso viene de aquellas ceremonias del toro de la era de Tauro. Y estaba inaugurando así Moisés la era de Aries, del Cordero, del Carnero. Así ahora también se está hablando
del que lleva el cántaro en el hombro, en los hombros, para darle de beber agua de vida, agua viva a la humanidad. Se está generando una nueva religión y secretamente una orden secreta para una nueva humanidad, pero la humanidad nunca está preparada, siempre se corrompe, siempre cae como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, los sodomitas que practicaban una sexualidad muy libre y preponderaba mucho el homosexualismo. Y los ángeles enviados le avisaron a Abraham que iban a exterminar a esa humanidad, a ese sector, porque se había perdido. Pero ocurre que cada 25,000 años se da un gran fin de ciclo, 25,000, 26,000 años, según las diferentes tradiciones de sabiduría. Y ese gran fin de ciclo abarca todo el planeta, es planetario, no es local, como en las eras, en las 11 eras anteriores. El gran fin de ciclo se da en Acuario, cuando empieza Acuario. Una pequeña pureza se da a los 13,000 años, pero a los 26,000 se da un corte mundial. Es muy peligroso porque el planeta corre peligro. Los que somos enviados como apóstoles de la nueva era tienen que ser preparados durante varias encarnaciones para que se amalgamen a los procesos cíclicos de una humanidad. No puede llegar alguien externo y arreglar las cosas desde afuera. Hay que estar con el pueblo, con la gente, ser parte de ellos, aunque se tenga una jerarquía superior. Eso sucede. Y no debe de perderse esa sagrada tradición de sabiduría. Debe de sobrevivir, es una gran responsabilidad. Con lo cual se está adelantado a la época, a veces por cientos de años o décadas por lo menos. Por eso, en las demás eras se maneja la situación en un pueblo, en pueblos separados, y por cierto que el pueblo de Israel no era perfecto, porque Egipto es tierra sagrada que corresponde a la glándula pineal, la más elevada, podemos decir, en su manifestación para la madre tierra. Reconocemos que hay chakras en la tierra y que el más elevado es la pineal. Se pensaba también en el Tíbet, pero se sabe que en realidad es la pineal que se encuentra representada en Egipto. Por eso Egipto es un lugar sagrado, donde finalmente personajes muy elevados que necesitan conservar su cuerpo físico terminan viviendo ahí, aunque no se sepa quiénes son y qué hacen. Es mucho más poderoso que los Andes y que los Himalaya. Es más poderoso que los Cárpatos, creo que ahí por donde es Francia, por esa parte de Francia, ahí también hay montañas heladas, Alpes, los Alpes, ya me acordé, que es un puente en el paso de la energía del Tíbet, los Himalaya, hacia los Andes, que ahorita están siendo los herederos para la nueva era, porque ahí van a vivir los grandes iniciados. Pero Egipto
es la parte medular más elevada de los apóstoles más selectos, privilegiados les llaman, que vienen, cumplen su misión y se van, y no son declarados avatares de la era, como Jesucristo o Moisés, sino que ellos solamente refuerzan el trabajo que les falta por cumplir en la vibración a los avatares de una era para que se resiste el cambio. De otra manera, muchas veces se puede perder todo. Es cuando mayor expansión en el espacio hay, cuando empieza la era de Acuario. Pero resulta, les decía, que esotéricamente, o sea, de forma secreta, se sabe, se nos enseña que el pueblo de Israel no era perfecto, aunque él cree que sí, porque así somos todos. Nos sentimos el ombligo del mundo, como los tenochas, los aztecas que decían que eran el ombligo del mundo. Así también todos se creen el pueblo elegido, particularmente el caso de Israel. Ocurrió que, guiados por Moisés, que era un gran líder, todavía Moisés no era perfecto, porque le dijeron: tú vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Él pensó en Jerusalén y efectivamente es así, la tierra de Canaán y luego la tierra de Jerusalén. Si leemos un poco el Antiguo Testamento, vamos a ver que le dijeron: tú vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Pero Moisés todavía no era perfecto, ni el pueblo de Israel, que, como nos platica el norteamericano maestro Drúmbalo Melquisedec, fue mandada aquí para cubrir una de las 10 céfiras, según los cabalistas, que físicamente bajaron en la Atlántida para generar la vibración correcta, también relacionada a los hemisferios cerebrales, el masculino y el femenino. Son temas que en algún día sería interesante tratar. Pero la problemática de ustedes en este grupo como personas no lo hace posible porque están atendiendo sus asuntos particulares. Solo necesitan saber que sí está habiendo un cambio mundial y que por alguna razón ustedes tienen el privilegio de saber poco o mucho de acuerdo a su proceso individual. Por alguna razón han sido marcados para que a través de ustedes yo saque mi mensaje y quede archivado en el YouTube y en mucha gente que, aunque ustedes no la ven, están pendientes de mi trabajo, incluso seres de los ovnis. Siempre personajes como yo y mi propia esposa estamos siendo vigilados por ovnis las 24 horas del día. En monitores especiales nos están viendo, y a varios de ustedes también de momento a momento los van canalizando y piensan que se imaginan, que soñaron, que percibieron, que inventaron en su alucinada mente contactos internos con el maestro Américo o con otros de su similar, que no hay similar porque no hay ahorita, y es bueno que yo les haga unos ciertos comentarios. Pero vuelvo al tema, quiero dejarlo asentado, del tiempo de los israelitas que salieron guiados por Moisés de Egipto. Según las enseñanzas más secretas y sagradas, no debieron haber salido de Egipto.
fue un error de Moisés haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, porque él cuidó la parte de la apariencia del dolor que estaba viviendo por karma el pueblo no perfecto. Ellos creían que eran perfectos y elegidos, pero sí lo eran relativamente solamente. Nunca fueron abandonados. Ni Jehová es perfecto, que fue el Dios que los guió para que dejaran Egipto. No debieron haber dejado Egipto. Si hubieran tenido un poco más la capacidad de entenderlo. No voy a entrar en discusión. No es mi papel ponerme a discutir una cosa así. No la voy a hacer porque escapa al conocimiento de los más elevados rabinos, incluso, que para mí tendrían mucho que enseñarme en cuanto a Cábala y su mecánica, pero no respecto a enseñanzas que uno va recibiendo a otro nivel. Y es comprensible que Egipto siempre haya sido y será tierra sagrada en un nivel superlativo, porque allí se asienta la pineal de la tierra. Desde allí se controla el mundo, nos guste o no. Y tampoco entro en discusión de qué y cómo fue creada la pirámide llamada de Keops, la gran pirámide de Egipto, que es perfecta en sus medidas, tanto con las espirales Fibonacci y otras, la áurea, las medidas de la Tierra, las medidas de la Tierra a la Luna y muchas otras medidas que hacen contacto con las líneas ley. Las líneas ley forman la red de conciencia que corresponde a esta nueva humanidad que adquiere el estado crístico y donde miles y miles son salvados y otros tantos son entregados a la bestia y ya no tienen control de su vida, como lo vemos diariamente en las noticias, en tiempo real, para esta irrealidad que es la vida y la muerte de esta humanidad. La droga, las violaciones, los secuestros y tantas noticias tristes que estamos viendo día a día. Y si ustedes no tienen la mínima apertura a lo que es el nacimiento de una nueva humanidad, pues entonces no tiene sentido su vida y hay más dolor en vez de que ese dolor sea transmutado para que se adhieran a un nacimiento de una nueva humanidad. También les quiero recordar y hacer énfasis en que siempre queda un pontificado secreto llamado en la era de Piscis, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos, un cristianismo esotérico, un cristianismo secreto, cuyo pontificado lo representaba Juan el apóstol, no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo más pequeño y llamado de Jesucristo. De entre los 12, él era el más joven. Juan representaba, y como siempre en todo el transcurrir de la sagrada tradición iniciática, como a mí me enseñaron, siempre aparece una enseñanza secreta para los privilegiados y una enseñanza exotérica, o sea, hacia afuera, para las masas humanas. Por eso Jesucristo decía, le preguntaban, ¿por qué hablas en parábolas? Porque una enseñanza es para los discípulos y otra para la masa humana. Y no deis margaritas a los cerdos. Por eso es que se cuida mucho
que se retiren los grandes apóstoles que vienen a hacer un puente en épocas como esta, donde por cualquier cosa te matan físicamente. Si eso llegara a sucederme, obviamente voy a entrar a otro cuerpo físico, así nomás, porque nadie puede parar el plan cósmico. Hay leyes, límites para el diablo mismo, que tiene derecho a devorar a una gran parte de esta humanidad conforme se acerca al abismo de catástrofes, de cambio climático y de peligros muy, muy reales de bombas atómicas. Porque entre más fuerte es la expansión en el espacio, donde un apóstol, aunque esté hablando ahorita en pequeño, va a ser reconocido mundialmente, porque ese es el destino de Américo, por ejemplo, y de los avatares de la era. Y al mismo tiempo que hay expansión en el espacio, hay contracción en el tiempo de forma proporcional. Esa contracción en el tiempo es que en un solo hombre o en muy pocos en grupo se concentra toda la enseñanza del despertar de una nueva era. Relativamente se va haciendo en las eras, las 11 eras, que dura cada una aproximadamente 2000 años. Desde la era de Géminis, podemos hablar desde ahí, o desde la era de Cáncer, cuando fue posiblemente el diluvio de Noé, porque ahí es elemento agua. Luego viene la era de Géminis con los gemelos, hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Y luego ya viene la era de Tauro, de la que ya les hablé, donde aparece un avatar que se llama Rama. Y luego ya viene la era de Aries, con el avatar llamado Moisés. Como nos damos cuenta, hay una historia y no solo es el cristianismo, y siempre hay una escuela secreta en un pontificado esotérico, y hay una escuela exotérica, o sea, hacia afuera, esotérico, secreto hacia adentro, esotérico hacia adentro, exotérico hacia afuera, hacia la masa humana. Hay una enseñanza para los privilegiados. Den de saltos porque ustedes son privilegiados y están escuchándome. Será por algo, yo no me meto. Para mí ustedes solo son un formato de hormiguitas que fueron escogidas al azar para formar un grupito, y cuando me corrieran del YouTube, que ya se veía venir desde que yo subí mis primeros videos, un poquito antes del 2000, ya estaba yo marcado para ser rechazado por la humanidad en masa, pero no en calidad. En calidad he sido asistido y he tenido como mis maestros del diario a los mismos avatares de la era, a seres como Tot que me hablaban telepáticamente, el Buda mismo que llegó a comunicarse conmigo, y un largo etcétera que va a parecer un hombre imposible que está soñando que es amo y señor del planeta. Nos preparan mentalmente para ser humildes, de un entrenamiento tan poderoso que no lo resiste cualquiera. No es cuestión de que yo llegue primero como en la política, es cuestión de si resistes la enseñanza que se te está dando. Yo les digo que existió una enseñanza secreta a través de un pontificado que no era el de Roma. El de Roma es para la masa humana, el pontificado traído por Pedro, el apóstol de Jesucristo. Estoy hablando de la era anterior.
y otro traído por Juan, el discípulo más joven. Y ese pontificado secreto pasó primero a través de los gnósticos, donde la mujer era aceptada y podía ser pontífice, obispa y dar misa con los santos sacramentos dejados por Jesucristo. En aquellos jóvenes inicios del cristianismo, donde, por ejemplo, Tecla, creo que así se llamaba, la esposa de Pablo, desarrolló poderes, igual que cualquier discípulo de aquellos tiempos, al nivel de Pablo. En aquellos tiempos, Tecla se cuenta que fue echada a los leones en los circos romanos, y ellos se doblegaron, no se devoraron a Tecla, a esa esposa que yo digo, así lo he aprendido un poco en mis revisiones, esposa de Pablo. Peleaba con Pablo, discutía porque no se dejaba. Tecla estaba a la altura de Pablo, no era menos que Pablo. Sin embargo, no se le conoce tanto en la historia, ¿verdad? Y también Pedro no era lo máximo en cuanto a poderes, porque había otro que se llamaba Simón el Mago, que volaba por los aires. Un día se accidentó porque peleó con Pedro, según el informe, yo como lo recuerdo en este momento, y cayó de los aires y se lastimó porque estaba haciendo una magia donde estaba levitando Simón el Mago, creo que así se llamaba. Son los tiempos de Eusebio, de Jerónimo, que escribió la Vulgata, lo que sería la Biblia, y eliminó todas las enseñanzas de Judas, que era un elegido y no un demonio, como lo han querido poner. Según la información que yo tengo, sí, efectivamente, Judas se suicidó porque no resistió el haber entregado a su maestro Jesucristo, pero lo entregó según el Evangelio de Judas, que ahora es el tiempo de que sea descubierto y salga a la luz, aunque sea ignorado o se pretenda ignorar, donde él fue preparado por Jesucristo y le dijo Jesucristo, tú me vas a entregar porque eres el más maduro de todos mis discípulos y yo necesito ser crucificado para liberar mi espíritu. Y así lo hizo, pero no resistió la prueba. Finalmente, según yo entendí, se suicidó. Pero la historia fue diferente. No es que él lo haya vendido por 30 monedas, fue a propósito, por orden del mismo Jesucristo, que sabía, y lo dice en la última cena, que un discípulo lo iba a entregar, él ya había dado la orden y el permiso. Y serás el más grande entre todos, y tendrás acceso a enseñanzas más allá de las estrellas. Lean ese evangelio si les interesa, el de Judas, que fue quitado por San Jerónimo de la Biblia, donde nada más se dejaron 4 evangelistas, se eliminaron a los demás. Y toda la enseñanza de los gnósticos fue acallada hasta que surgieron los templarios. Los templarios duraron, me parece, que hasta el año 1300, 1307, algo así, luego reviso bien, donde fue quemado en la hoguera por Felipe el Hermoso, me parece que era en aquel, el que tenía la potestad eclesiástica en ese entonces, Jacques de Molay, un templario maestre, fue quemado en esas épocas, pero los templarios sobrevivieron en la orden llamada de Cristo,
y siempre la enseñanza secreta ha continuado hasta nuestros tiempos, donde siempre se dice que el avatar siguiente hace una síntesis de todos los anteriores, y lo mismo los apóstoles de la era por nacer. Así pues tenemos que el llamado maestro José Manuel Estrada, discípulo de Serge Raynaud de la Ferrier, que en su nombre tiene inscrito INRI, que antes se llamaba Rey de los Judíos, ¿verdad? El Rey de los, eso significaba INRI. Jesús Nazareno, porque la I también significa J en el lenguaje hebreo. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, se convirtió en la Edad Media en Ignea Natura Renovatum Integra. Por el fuego se renueva la naturaleza. Y posteriormente aparece en el nombre de Serge Raynaud, I-N, Inau, de la Ferriere, R-I, INRI. Allí está, en su nombre, inscribiré mi nombre. Dice la Biblia en Apocalipsis, creo que por ahí del 5, del capítulo 5 del Apocalipsis, libro de Revelaciones, supuestamente escrito por Juan, pero ya se sabe actualmente que no fue por el Juan el apóstol, él lo tomó, se le entregó. En realidad se dice que el Apocalipsis ya existía, según Elena Petrova Blavatsky, y fue escrito por Juan el Vidente. Y así llegó a las manos de Juan el Apóstol. Todas estas son cosas que vienen de la tradición sagrada. Por eso se dice que el sublime hermano mayor es José Manuel Estrada Vázquez Hernández, que si nos damos cuenta, las primeras palabras, las primeras letras, perdón, están refiriéndose a Jehová, José Manuel Estrada Vázquez, E-G-J, José Manuel. José Manuel, Dios con nosotros. Emanuel. Estrada, J-E, Vázquez, B, Hernández, H-E, Jehová. Porque dice la Biblia, en su nombre inscribiré mi nombre, y aquel que venza lo haré columna de mi templo. Y también dice más adelante, no llores, porque el de la tribu de Judá ha vencido. La tribu de Judá corresponde en el zodiaco a Leo, el león. Y siempre que viene un avatar, en la parte de donde corresponde ese avatar es el signo correspondiente, pero el contrario, 180 grados, es el primer discípulo. La principal influencia, si no es que directamente ese signo le corresponde a ese discípulo, primer discípulo, Pedro. En aquel entonces, el avatar, hablo de la época de Jesucristo, era Jesucristo, Jesús. Jesús significa camino, no recuerdo en qué lenguaje, parece que el arameo significa camino. Y corresponde al signo de Piscis. Entonces, esto nos hace pensar que si el contrario de Piscis es Virgo, pues el signo o la influencia principal del primer discípulo, que era Pedro, oficialmente,
y extraoficial y secretamente el discípulo más amado, como aparece en el último capítulo del Evangelio de Juan, pues el primer discípulo, Pedro, estaba con la carga energética de Virgo, y por eso se decía en la profecía de aquellos tiempos que iba a venir el Hijo de Dios nacido de una virgen, y no era precisamente porque fuera así de forma literal, aunque sí hay experimentos genéticos donde se puede atraer una conciencia al vientre de una mujer de forma virginal. Pero según la información y el aprendizaje que yo he tenido hasta ahora, y siempre estoy abierto con mi mente porque no me aferro a una enseñanza ni me hago fanático, pues era muy normal. Una de las vírgenes, me parece que le decían de Sión, llamada María, que tuvo un hijo de forma natural. Algunos dicen que con un soldado romano y que después ya lo adoptó José, San José, y lo reconoció como su hijo, o también otra versión es que sí fue hijo directo de José. Pero parece ser que José tenía conflicto porque decía que no era su hijo, y sin embargo ella lo había tenido de esa forma con un amorío que tuvo porque era muy joven María. Estaba marcada y además José ya tenía varios hijos con los que tuvo que lidiar, con los que tuvo que lidiar Jesucristo. Hermanos, podemos decir hermanastros de Jesucristo con los que tuvo que vérselas. Así pues, hay una enseñanza. Entonces no fue tampoco fácil la vida de Jesucristo al tener que tratar con sus hermanos y decirles, fíjense que yo soy el Cristo. Fíjense, adivinen, yo soy el Cristo. Pues no está fácil, ¿verdad? Que aparezca un hombre y te diga, fíjate que yo soy el Cristo, a sus hermanos, a sus hermanastros, y tener que lidiar con eso. Y nada más lo reconocían como el hijo del carpintero. Son despreciados los grandes seres. El sublime hermano mayor, que se decía dentro de la luz, de los seres de luz, llamados ascendidos, se decía que iba a llegar uno de ellos que era llamado el hermano mayor, por su experiencia en el camino, y obviamente pues era el más viejo de los seres de luz, y que él iba a estar en la nueva era, no se especificaba mucho. Apareció el sublime hermano mayor y se dijo que era el avatar terrestre, que por eso era de la tribu de Judá, del signo de Leo, y el avatar celeste era pues el que venía a inaugurar la era de Acuario. Le decían el Pedro de la nueva era a ese personaje llamado José Manuel Estrada. Les platico la historia. No me interesa en realidad. Yo tengo mi propio camino. En realidad no me interesa aferrarme a esa enseñanza. Simplemente me tocó vivir cerca de esos seres que en el plano interno pues me sostuvieron. Los aprecio mucho porque le dieron a mi vida, me permitieron darle a mi vida un sentido importante. Así pues, pero ocurre que aparece un hombre que se llama Américo, que antes no se llamaba Américo, en la Gran Fraternidad Universal Línea Solar, fundada por el susodicho
Pedro de la Nueva Era, y es el más joven de todos. Cuando fallece el tal Pedro de la Nueva Era, y cuando le hacen una ceremonia especial ante el féretro, se hace un juramento, donde nada más la jerarquía participa, pero por motivos yo llegué también a participar. Por una equivocación, donde yo estaba buscando mi camión para unirme con mi grupo, que se llaman yamines, los llama, es decir, los abstemios, los aspirantes, apenas a entrar a sus jerarquías de llamado Suprema Orden de Acuario, recién nacida, fundada en Venezuela, conocida como la Nueva Jerusalén, pero no es la única, porque muchos fanáticos o sectas han querido inaugurar la Nueva Jerusalén en diversos lugares del planeta. En México incluso hay varios lugares que dicen nosotros somos la Nueva Jerusalén, guiadas por un relativo fanatismo o por una conveniente interpretación de los evangelios. ¿Quién va a discutir eso? Nadie. Se han hecho ese tipo de comunidades, pero apareció una en Venezuela, donde también el amado Saint Germain, un ascendido, fundó allí su escuela de los 7 rayos, y que también se decía enviado especial como avatar de la nueva era. También él se declaró avatar, pero lo hizo en Venezuela, muy curiosamente. Venezuela tiene la misma altura a nivel del mar que la Jerusalén, la Jerusalén de Europa. Tiene la misma altura a nivel del mar. Por eso se dice que también enviado con la cruz de Malta que simbolizaba a los templarios, vino Cristóbal Colón buscando a Venezuela dentro de su trabajo esotérico. Cristóbal Colón, el conquistador de América. Ya desde entonces se reconocía la cruz de Malta como símbolo de sus 3 barcos que traía Cristóbal Colón: la Niña, la Pinta y la Santa María, para que se reconociera que él era templario o que tenía conocimiento de los templarios para llegar hacia Venezuela, buscando precisamente transmitir la sabiduría de los templarios, que después se extiende por Sudamérica de forma secreta y se reconocen enseñanzas como en Argentina. Y después, cuando se da por muerto a Hitler, donde se pone un cadáver ahí calcinado y se dice que es Hitler, Hitler se va de forma secreta hacia Argentina y de allí hacia la Antártida, donde los alemanes tienen permiso para vivir allí de forma secreta en el interior de la Tierra. Cosas muy veladas para la enseñanza externa, que se da a fragmentos a través del YouTube y todo esto. Alemanes que lograron encontrar lo que se dice el Santo Grial, la sangre real. Hitler quería ser el Cristo, el avatar de la nueva era. Decía que iba a gobernar 1000 años, como enseñaba el Apocalipsis, que habrá una era de paz de 1000 años. Él se declaró que iba a inaugurar prácticamente la era de Acuario. Tenía esa fuerza para hacerlo, no le temía la muerte. Hitler no le temía la muerte. Estuvo a punto de morir 2 veces
en la Primera Guerra Mundial y hizo su movimiento basado en las enseñanzas del Tíbet, donde sabía que la energía se iba a trasladar hacia Sudamérica y finalmente hace tratos con seres ascendidos para tener acceso a la Antártida. Y allí hay muchas pirámides y una civilización perdida, hundida en el hielo de la Antártida. Por eso no se hacen tours de mucha gente hacia ese lugar, porque hay una entrada secreta conocida por Hitler que no estuvo preparado para ese cambio, que después, pues, el maestre de la Ferrier se va a lo que se llama el Kumbamela por ahí de los años 50, de la década de los 50 del siglo XX, que es la fiesta de Acuario, el Kumbamela, que se hace en la India cada 12 años. Se hace en la India cada 12 años. La fiesta de Aquarius, donde se meten los grandes maestros de toda la India que van hacia el río Ganges y allí se meten a esas aguas para ser purificados y liberarse de la rueda de reencarnaciones. El maestro de la Ferrier, una vez que lo corrieron de Venezuela, porque él se fue a dar una conferencia a Nueva York, estando en América, estando en Venezuela, el maestro de la Ferrier, ya no lo dejaron regresar con su esposa, Luisa de la Ferrier, una mujer que había sido prostituta en los tiempos de la guerra y que finalmente se enamoró el maestro de la Ferrier de esa mujer, Luisa de la Ferrier, y la convirtió en su esposa, se casaron. Vinieron a América, a Guatemala y luego pasaron a Venezuela, donde se reconoció con José Manuel Estrada, que ya había tenido una visión y había experimentado la iluminación 10 años antes de la llegada del maestre de la Ferrier, poco antes del año 48, 1948. No me voy a detener allí, pero el maestre de la Ferrier fue al Kumbamela, dejó a su antes esposa Luisa de la Ferrier y se fue a hacer un peregrinaje a el Tíbet para hacer el contacto y recibir allí la energía y luego traerla hacia los Andes, que ya no se ve oficialmente que lo haga en cuerpo físico, porque él se va a vivir a Niza. Qué chistoso. Él vivió en Niza y un servidor vivió en Netzahualcóyotl, correspondiente a la séptima séfira de la Cábala, del árbol sefirótico, que significa victoria o amor. Me llama mucho la atención que él finalmente regresó a su tierra en Francia, en Niza. Luisa de la Ferrier, antes de, no sé si ya falleció, ya era muy grande, los últimos datos que tengo, también se va a vivir y a reclamar las propiedades de su esposo, Reinao de la Ferrier. Pero recibe de allí esa energía, la pasa por los Alpes, me refiero al maestre de la Ferrier, cuando fue a su peregrinaje al Tíbet, con toda la intención de tomar esa energía a la fiesta del Kumbamela en la India, pasa por los Alpes, donde iba él seguido de paseo a escalar con su padre, me refiero al doctor de la Ferrier, y luego baja hacia América para hacer la transmisión de energía hacia los Andes. Los Andes
son los herederos de la energía tibetana. Se están abriendo los canales energéticos, nervofluídicos, se les llama nervofluídicos de la Tierra para que allí vivan los altos iniciados en los Andes. Pero esto no le quita la potestad a Egipto. Estoy hablando de todo esto a propósito, para que vean que el camino de un iniciado está marcado por Dios. Cuando yo salí de mi retiro, un servidor Américo, instruido a nivel interno, guiado por estos maestros Estrada y de la Ferrier, que a través también de visiones y de sueños los he visto, y se me ha encomendado la misión de reforzar su propia misión como avatares de ellos. Cuando yo salgo y escribo mis libros y voy a buscar a mi otrora maestro Marcelli, heredero seguidor, primer discípulo del maestro José Manuel Estrada, el hermano mayor, hace una junta, reúne a la jerarquía, porque él era el que tenía la potestad, junto con el maestro Díaz Porta, que se convirtió a la mexicanidad para defender los derechos de los indígenas de América, principalmente. El maestro Marcelli hace una junta con toda la jerarquía y les dice que está prohibido leer los escritos de Américo, que queda fuera de la jerarquía de la Suprema Orden de Acuario. De esta manera, pues se cumple que yo, Américo, debería de desaparecer de la vista pública, dado que mi energía ya era diferente. Así como el YouTube también decidió, junto con otros contados apóstoles de la nueva era, puedo decir, a niveles, ¿verdad? Con otra experiencia que la mía, también fueron expulsados del YouTube en estos tiempos convulsionados que estamos viviendo y que está implicando la sangre de apóstoles para que se acabe esta fase donde a la fuerza oscura se le da la potestad de destruir lo más que pueda antes de que sean expulsados ellos mismos del planeta y vayan a un submundo donde permitan así que esta humanidad sea liberada y pase a otro nivel, que ya pasó en el 2008, en el tiempo del arrebato también, según enseñaban las profecías, para entrar a la cuarta dimensión, que ya algunos viven en la cuarta dimensión de la Tierra, una Tierra idéntica a esta, en cuarta dimensión. Como ven, hablo de cosas que no se pueden comprobar, pero bien que existen, de acuerdo a los videntes y a seres adelantados de esta humanidad. No se les iba a dejar huérfanos, pero tampoco Américo iba a tener un renombre dentro de la fraternidad universal institucional fundada por José Manuel Estrada, el Pedro de la nueva era. ¿Por qué? Porque Américo lo que hace cuando es expulsado en la junta que realizó el rector de los colegios iniciáticos, Marcelli, José Marcelli Noli, ya fallecido en el 2010, esa reunión que él realizó para expulsar y prohibir todo contacto y ver los videos de Américo, cosa de la que después me enteré cuando un día fui a visitar a mi amigo y ahora pues creo que Sachela, si es que todavía vive, Chaya Michan,
del que fui también afecto y trabajé en sus centros para fundar el Colegio de Astrología Transformativa y también como director de la Escuela de Naturismo, su servidor Américo, en aquel entonces, antes de su retiro, apoyado por Chaya Michan, entonces reverendo, segundo grado de iniciación real, y que en uno de los viajes ya posteriores a mi retiro, que yo fui a visitar su rancho, su arram de ese maestro, Chaya Michan, me confirma lo que yo ya sospechaba, que en una junta especial, el rector de los colegios iniciáticos, José Noli, José Marcelli Noli, expulsa a Américo de todas sus enseñanzas, sus videos, y les prohíbe a todos, en nombre de esos jerarcas que debían llevarlo así, a sus escuelas, a las escuelas de iniciación y de preiniciación de esa institución dejada por José Manuel Estrada, sublime hermano mayor, para que ya no se dé pauta a la enseñanza de Américo, porque era un peligro para la estructura de la gran fraternidad universal. Y así como en aquellos tiempos de Jesucristo fueron echados los gnósticos y luego los templarios a lo largo de su historia, así también se estaba repitiendo la historia de ser echado Américo por el hecho de que estaba rompiendo la sagrada tradición iniciática y sus reglas oficiales, al haberse ido a vivir con una mujer en un retiro de 40 meses y decir que tuvo enseñanza directa de los avatares de la era y que había adquirido un estado superior llamado iluminación, cosa que nada más era permitida de una forma jocosa, diría yo, casi ridícula, que solo es permitida la iluminación y reconocida a los avatares de la era. Nadie más podía vivir eso. Estaba rompiendo los modelos y confundía a la institución. Así es que nada, ni videos de YouTube en el Internet, ni ningún documento debía de ser reconocido en las escuelas de la sabiduría de esa institución. Y hecho esto, lo que hago como a un apóstol reconocido internamente, solo internamente, directamente por los avatares que me bendijeron el día que fundé la Orden de los Hermanos Menores, siguiendo la enseñanza que dejó escrita en un libro Raynaud de la Ferrier, maestre y masón, en un libro que se llama El Libro Negro de la Masonería, donde habla de los dos pontificados, el de Juan y el de Pedro, que se ha repetido a través de todas las eras. Siempre un discípulo secreto y un discípulo externo han existido y es necesario que así sea para tener una enseñanza secreta y otra para la masa humana. Una para los privilegiados, muy pocos pueden acercarse, a la enseñanza de los privilegiados, de los escogidos de forma secreta, de forma esotérica. Y ahí deja escrito que existen los niños de la luz. Después también los Rosacruces dicen que se va a escribir el Evangelio eterno en la nueva era. No le llaman así, pero así queda constado, que va a aparecer el Evangelio eterno, traído por los hermanos menores, que ellos reconocen como los franciscanos, pero que yo me gusta el título y lo tomo para fundar mi orden de los hermanos menores, entendiendo que yo estaba siendo instrumento de una enseñanza sagrada, secreta para la nueva era, donde nadie va a estar despierto,
sino que la masa humana se va a ir al abismo, pero que esto evita que toda la humanidad se pierda en una catástrofe universal de una guerra mundial. Sí hay guerra mundial, lo reafirmo, pero es diferente, así que aunque vean mucho dolor, de lo peor, lo menos peor. Está por suceder y sucediendo. No hay forma de que se entienda mi enseñanza porque está en pañales, diría el maestro Estrada. La nueva era está recién nacidita, es como un bebé pequeño, tal como lo percibió mi propia esposa cuando fuimos con los videntes a ser iniciados en el Merkaba por el gran maestro, también en el camino de fundador poco reconocido de la nueva era a través de la orden de los Melquisedec. El gran maestro Drúmbalo Melquisedec traía la misión de darnos el Merkaba, de iniciarnos en él. Y en esa iniciación, que no todos aguantan y tienen el privilegio de recibir como la recibimos, aunque haya muchos que la hayan ya experimentado, en no tantos, créanme, no tantos, no es fácil, pero en esos tiempos, pues mi propia esposa tuvo videncia y después comprobada por los videntes de allí, de la flor de la vida y el Merkaba, de que había un niño pequeño que estaba naciendo y que era el planeta Tierra en una nueva humanidad, dando lugar a una nueva humanidad. Esto sucedió poquito antes del año 2000, y en el 2000 todo esto pasó. Y así, en la ceremonia donde 9 meses después de que tuve matrimonio con mi propia esposa, matrimonio legal, se funda la Orden de los Hermanos Menores, curiosamente 9 meses después, como si naciera un niño de verdad. Y en esa ceremonia, telepáticamente, se me reconoce como sucesor directo de los avatares por parte del maestre de la Ferrier, con el que hice algunos viajes en el etérico conscientemente para que me convenciera de mi misión. Todo esto ha sucedido. Actualmente no es reconocido Américo y no debe de serlo, porque como dice la ley, y la vuelvo a repetir, a mayor expansión en el espacio, mayor contracción en el tiempo. El tiempo contraído es la semilla que da la nueva era, en manos de un discípulo adelantado, misionero de la era de Acuario. Si yo les platico esto, pues es que la persona ya se volvió loca. Está loca, como que el apóstol y que Juan, porque resulta que yo soy en el momento en que muere el maestro, el hermano mayor, pues yo soy el más menor, porque estoy en la escuela de Yamines, que es la más preiniciática de la Suprema Orden de Acuario. Hay una transmisión de poder desde el más grande, Pedro, de la nueva era, a Juan de la nueva era, puedo decirlo así. Nunca me ha interesado manifestar ni presumir. Yo soy el Juan de la nueva era. Para mí es solamente caminar, pero bien que lo reconozco en el plano interno porque tengo las facultades que me marcan. Ok, he hecho este largo comentario porque quiero dejar patente que existe una luz
que hay un camino, que hay una realidad superior que no es para todos, que así tiene que ser, que hay una iglesia secreta para la nueva era y una iglesia llamada religión, religiosa. La que la manejo yo, no es religiosa, es mística, es una mística científico, práctica, puedo llamarle así. Es una iniciación real, palpable. Cada cual debe de recorrer su propio camino. Es a través de la libertad total. No traigo reglamentos propiamente, aunque finalmente hay que establecerlos. Así va a quedar esta enseñanza. Y hay discípulos en el mundo que siguen la enseñanza de Américo a través de mis libros. Eso es inevitable. Se está fundando una iglesia secreta con otros reglamentos de carácter superior que no va a resistir la mayoría de la gente. Pero también, pues hay una iglesia religiosa que se ha dado a través de lo que dejó el maestro José Manuel Estrada. Y pueden aparecer otros que se digan, nosotros somos el camino, así como actualmente tenemos no solo a los católicos, sino a los cristianos, a los mormones, a los protestantes y muchas sectas que salen a partir del mensaje de Jesucristo. Por eso es que no hay que fanatizarse, ni despreciar ninguna enseñanza, incluso la que institucionalmente pues deja el doctor José Manuel Estrada, así como el maestre de la Ferrier dejó asentada su base en discípulos que están en lo que se llama Fundación de la Ferrier. Todo va a un camino de luz y de amor. Así que me voy a tomar otros 20 minutos para pasarles la introducción de los caprichos de la locura, una obra que yo escribí hace tiempo, dado que, bueno, yo estoy haciendo esto, a mi entender, tratando de dejar marcado una enseñanza. Ya sé que a lo mejor tienen sus dudas, nada más espérenme tantito para darles la introducción de esta obra que se llama Los caprichos de la locura. Los caprichos de la locura, un libro que es recomendable que estudien. No están obligados, obviamente, pero es bueno que lo estudien. Porque ahí bajando... Introducción. Esta obra fluctúa en una diversidad de temas cuyo eje principal se refiere a la locura. Descubriendo que la locura no solo es una enfermedad somática o cerebral catalogada por los médicos en psiquiatría como esquizofrenia y en grado menor, como neurosis o mínimamente estrés. En realidad la locura es el estado normal de realización para el humano como tal. No solo es algo sano sino natural en la criatura humana que lo mantiene a salvo tanto de la miseria humana como de los procesos degenerativos a que es sometida la humanidad en general y en particular, culminando con la muerte. La locura nos permite gozar de eternidad. Una eternidad humana, aquí y ahora. Es una magia, un genio de la vida que nos comparte y normaliza los estados alterados de conciencia. La locura busca el equilibrio entre lo invisible y lo visible. Entre lo muerto y lo vivo. Entre el cielo y el infierno. La locura es la tabla de salvación para la humanidad. Es la alegría eterna que todo lo penetra. Es el toque de gracia que viene de lo que llamamos Dios y el estado natural en que existen los dioses o hijos de Dios. La locura le dice sí a todo. A los buenos y a los malos. Porque siempre encuentra la esencia del bien. Defiende cada personalidad como si fuese real. Cada punto de vista. Cada religión. Cada secta convirtiéndola en coherente.
Cada razón que en realidad es sin razón. La locura es la divinidad más genial inventada por la vida o por los dioses. Y si esto lo combinamos con la sexualidad, vamos a descubrir que este es el tiempo del Homo sex love. El hombre del amor sexual. Porque allí en lo más oculto del ser humano se encuentra la libido, que es fuente de vida y que, dicho de otra manera, reconocemos como fuente de toda locura. Estar loco es algo tan delicado, como lo es el hecho de existir para ser positivos, para estar bien, para descubrirnos en el eterno presente. Es la fuente de la virilidad y de toda sexualidad femenina. Es el arte de estar en contacto con lo divino y convertirnos en divinos. No importa que la humanidad en general no pueda comprender esa divinidad y tanta luz lo enceguezca, porque esos sabios que poseen el elixir de la eterna juventud son incomprendidos y calificados de falsos profetas. Calificados de dictadores, de malvados. Solo porque el amor al madurar ya no puede ser para toda la humanidad. En fin, el estado de locura es un estado interior que hace congruente todo lo exterior como lo expresa el poeta y el arte mismo de la existencia. Esa fuente de virilidad se obtiene, ciertamente, de las técnicas para el control de la eyaculación y del orgasmo. Sin embargo, no se detiene allí ni se obsesiona por la sexualidad. Penetra toda la vida. Y siempre este control de la sexualidad requiere necesariamente purificar continuamente nuestro cuerpo físico, mental, emocional y en fin, espiritual. De otra manera la castidad se ve perturbada. Y como sabe bien la locura, la castidad no depende de la abstinencia sexual sino que es un estado de conciencia. El poema, la sexualidad pasiva y la locura. Este es el poema que no exalta las palabras, que no espera enseñar sin negarse tampoco a hacerlo. El poema que no espera sobrevivir y ni siquiera fama. El poema que nace y transcurre para morir o vivir no importa. El poema de léxicos que nada espera de los discursos mismos, porque estos pudieron no ser eternos y al final, no se trata de palabras. Porque el poema son sentimientos que crecen en lo mental y alcanzan la espiritualidad. Además, la sexualidad pasiva es la que mata, la que se alimenta y encadena en la pereza. Esa es la mala sexualidad, porque nos arrojada hacia el tedio, hacia el vicio de lo fácil. Es el camino simple del que no pone nada, no devuelve nada, recibe y no da. Es la cobardía que tiene sus leyes y su sociedad, su aplauso y su progreso sin infraestructura. Nace y muere de modo tan fugaz como una vida sin sentido. La sexualidad pasiva es la que convierte a las personas en incestuosas, porque es fácil tomar el goce, degollando las vidas de quienes nos rodean y han confiado en nosotros. Es el incesto que así nos evita luchar por alguien allá afuera, traspasando naturalmente los límites del círculo familiar. Y aún es incesto el amor a los de nuestra raza, pero perdido en el fanatismo ciego que se niega rotundamente a conocer a los de otra raza y menos aún, encontrar allá el amor de nuestra vida. No arriesgarse a amar a alguien pobre porque somos ricos. No amar a un ignorante, porque somos sabios. Es la sexualidad pasiva que muchas veces nos impide arriesgarnos a amar a los del sexo opuesto y por esto, nos quedamos mejor con los del mismo sexo. Es sexualidad pasiva el llevar a nuestra amante a su casa o a la nuestra para hacer el amor. Haciendo así, estallar todo. Simplemente porque del peligro pasamos a la total falta de sentido común e inteligencia. Arriesgándonos a combinar lo malo con lo bueno. Alteramos así la vida de los que se supone amamos y que no estaban enterados de nuestra nueva relación. Todo porque es más fácil el mezclarlo todo en el caos, que darle a cada quien su espacio y su lugar. Es de esta... Muy bien, les comentaba que cuando llevé este libro a derechos de autor, aquí en el Metro Insurgentes, porque antes estaba derechos de autor acá del lado de Chapultepec, pero no me acuerdo cómo se llama, Avenida Antonio Caso o algo así se llamaba. Después ya lo pasaron acá al Metro Insurgentes, como por ahí, por la calle de Puebla, hacia la Plaza Buenos Aires, que está ahí el Parquecito Buenos Aires. Y ahí está derechos de autor. Cuando yo fui a llevarlo, había un escritor, por ahí también otro escritor, que estábamos ahí formaditos en el derecho de autor. Y cuando escuchó el título de mi libro,
Los caprichos de la locura, dice, se antoja leerlo, dijo él. Y fue entonces que le digo, no, pues sí, dice, ¿de qué trata? ¿O qué? Le dije, no, pues para mí es parte de la vida, ¿no? Y como nos damos cuenta aquí, en donde yo empiezo a escribirlo, acá arriba, voy a ponerlo, voy a una velocidad, pero tampoco quiero dejar sin cubrir pues un poco la explicación, ¿verdad?, de lo que pretendo con este libro. Este libro, aquí lo que dice, la locura es el estado normal de realización para el humano como tal. O sea que hay una locura que no es precisamente la catalogada que nos lleva al manicomio, sino hay un estado de locura que uno va adquiriendo y que nos permite gozar de la eternidad. La locura nos permite gozar de la eternidad. Aquí abajo es donde escribo eso, ¿no? Aquí y ahora es una magia, un genio de la vida que nos comparte y normaliza los estados alterados de conciencia. ¿Qué pasa con esto? Que la locura es aquello donde ya superamos la cuestión de la racionalidad y las reglas que nos están marcando muchas cosas en la vida exterior, que hay que cumplirlas, sí, pero no ser su esclavo. La locura nos permite entender enseñanzas como la que en esta sesión, en esta videoconferencia les acabo de transmitir. No se preocupen de lo que les acabo de yo de transmitir. Caigan un poco en la locura, en la apertura libre, feliz, de que lo que sí es para mí lo entenderé. Si no lo es, ahí se quedará. Aunque me lo diga médico y quien sea, no lo voy a tomar porque no cabe en mi mente, no cabe en mi entendimiento tal sabiduría. Es importante entonces entrar en cierta locura para vivir en estos tiempos sin verdaderamente volvernos locos o desesperarnos o caer en depresión o volvernos realmente malos y tomar la vía oscura. Es importante siempre ese estado de locura. Si les interesa comprender un poco más de la locura, hay un libro clásico que se llama El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam. Y allí van a empezar a darse cuenta dónde yo tomé esa enseñanza para después convertirla en mía, verdaderamente en mía, ¿no? Entonces aquí ya les hablo de la sexualidad pasiva y empiezo a dar ya una enseñanza. Voy a adelantar un poquito más a esta, para no dejar a medio término esto de lo que estaba hablando sobre la sexualidad. Espero que ya hayan logrado conectarse los que les interesa un poco más esto. Ya estoy cerrando el texto para si hay alguna duda o comentario lo hagan, pero ahorita voy a cerrar el texto para no dejarlo así y completo con el audio que voy a ponerle aún en este libro un poco más para que se enteren un poco más. Es sexualidad pasiva el llevar a nuestra amante a su casa o a la nuestra para hacer el amor. Haciendo así, estallar todo. Simplemente porque del peligro pasamos a la total falta de sentido común e inteligencia. Arriesgándonos a combinar lo malo con lo bueno. Alteramos así la vida de los que se supone amamos y que no estaban enterados de nuestra nueva relación. Todo porque es más fácil el mezclarlo todo en el caos, que darle a cada quien su espacio y su lugar. Es de esta manera que se escribe sobre lo que hiere pero también cura. Es el poema que ya no se sujeta a la regla del método racional y por lo mismo, se libera.
se convierte en escrito anárquico único y genial, que expandiendo el pensamiento expresa la verdad de su ser y se revela, casi sin quererlo. ¿No se escucha ya? Y lo quité. Ah, perdón. Lo quité porque me rechazó. Lo voy a dejar ahí. Es por algo. Pero les comento, no les advierto, creo que no es la palabra correcta. Vamos a estudiar este librito un poco, si Dios nos permite, y si ustedes se conectan, espero se conecten. Espero que no les caiga de peso esta enseñanza dada tan concentrada, porque es un concentrado súper concentrado, como tiempo concentrado sobre la nueva era de Acuario y los acontecimientos que estamos viviendo todos. Y siempre estar sobre el filo de la navaja, al punto de que no sé si la próxima semana voy a darles la plática o no, porque hay fuerzas de eternidad que yo les estoy a través de mi persona comentando y viviendo en carne propia, para no abandonar a un grupo que me parece analfabeta en cuestiones de la nueva era, me parece, aunque sé que no valen nada, sino algo valen, algo son. En esta búsqueda pienso que es importante, creo, para ustedes como lo fue para mí en su momento, pero también entiendo que hay una distancia enorme entre mi desarrollo y mi contacto con la vida, con las cosas, al de la mayoría de la gente normal, que aún atiende su vida como tal. Mi vida que yo atiendo es diferente, es de gran responsabilidad y a la vez una locura perfecta, diría yo. Es perfecta mi vida en mi propia locura, que para mí no es locura, para mí es lo normal, cuando vivo de forma supranormal. Y eso es posible para todos. Yo digo, bueno, si yo puedo, ¿por qué no podrán ustedes hacer un pequeño cambio en sus cosas, en su entender, en la yoga, en la meditación, en el vegetarianismo, en iniciarse en pequeño, en que su corazón se abra realmente, así como les enseñé en esta meditación de esta discípula de Drúmbalo Melquisedec, que les abre, les enseña la meditación para abrir en el corazón, para abrir el corazón. En el corazón hay un cerebro que es nuestro, pero no lo usamos. Dejamos que lo use Juan de las Pintas. Cualquier entidad que llegue se mete y nos hace sentir dolor, miedo, tristeza, porque está allí vacía la butaca. Cualquiera se instala en el corazón, pero si no lo cuidamos nosotros, se meten entidades malas a nuestro corazón, lo que simplifica nuestra racionalidad y no la anula, pues es el corazón. Si pensáramos con el corazón, se solucionan nuestros problemas de la vida. En el corazón está la evidencia verdadera de las cosas, de facultades superiores también. Si ustedes se meten al corazón con su mente y allí se quedan y logran quedarse y apaciguarse en una meditación, ya sea con mantras, con música buena, pero están pensando en el corazón, en el corazón, en el corazón. Un día, espero no muy lejano, van a ver cosas, van a ver desde el corazón. Si ustedes no piensan en su corazón,
se mete Juan de las Pintas, entidades malas que les hacen tener sentimientos negativos por la vida, por los demás, la desesperación, la desolación, el miedo, la angustia, la tristeza. Todos esos sentimientos es porque una entidad malvada se metió a su corazón, pues nadie lo ocupa, nadie lo vigila, pues me meto, ¿verdad? Si ustedes atraen entidades buenas y dicen, amado Rafael, cuídame, cúrame, y están pensando en el corazón, lo voy a decir en términos vulgares, de volada se mete el arcángel Rafael al corazón. El corazón es un espacio que se llama sagrado, pero es muy real y no es chiquito. No crean que es una cosita ahí que en el corazón físico, no. Es algo muy grande. Es un territorio enorme que puede abarcar al planeta entero. Los grandes Budas ofrecen su corazón a la humanidad. Ustedes en pequeño pueden empezarse a entrenar a meditar en el corazón, pero también en la pineal, porque el centro de control está en la pineal. En la pineal es una plenitud de todo. Tienen que vigilar las dos cosas. La pineal, que es el centro del cerebro. Así siéntalo, el centro del cerebro. Búsquenla en un mapa del cerebro, ¿dónde está la pineal? Allí también se genera una energía muy única. También cuando empezamos a amar, empieza a crecer nuestra glándula llamada timo, glándula endocrina en el timo, que está donde se juntan nuestro tórax, aquí en el centro, allí donde está el esternón. Esa ya es como una pasita toda viejita, toda allí casi inexistente, porque no hemos aprendido a meditar ni a sentir con el corazón, a sentir y a pensar con el corazón a la vez que con la pineal. El pensamiento puro que rebasa y no niega a la razón, una sin razón de locura, está en la piña, en la pineal. Allí está el pensamiento puro. Cuando tú estás pensando en tu pineal, estás desarrollando ya tus facultades mentales. Y entonces ocurre algo muy chistoso cuando también sentimos el corazón. Empieza a desarrollarse tu timo. Empieza a crecer como si fuera una nuececita que crece, ya no es una pasita ahí toda inexistente, frustrada, sino que empieza a crecer y empiezas a sentir paz. Quieren encontrar paz en sus vidas, quieren exterminar su karma y empezar a entender enseñanzas como la que ahora di, yo solito para quién sabe quién, que no puede ser dirigida a alguien, dado que todos estamos envueltos en nuestra problemática diaria. Entonces, si quieren sentir un poco de paz y un poco entender que Américo no se volvió loco, sino que vive la locura de los caprichos de la locura dejado en su obra, los caprichos de la locura, y entender que la vida es una locura feliz, marcada por el arcano del tarot, llamada el loco, que vives la vida como va, y a la vez con responsabilidad, pero sin esclavitud, y eres libre, y es una locura que te libera y te lleva al misticismo más maravilloso, que si yo se los pudiera transmitir en palabras y en sentimientos, lo haría, por amor a cada ser humano, porque vivir eso es vivir la felicidad real, no impuesta, no a lo tonto, no desperdiciada, sino en la eternidad misma, tocando un poco la eternidad,
lo que yo llamo la piel de Dios. Llegar a sentir eso es lo que no se puede transmitir si tú no aprendes a entrenarte a meditar en tu propio corazón. Voy a tratar de encontrar el link para que tengan la meditación del corazón. En todo momento no hay que divagar. Si ustedes divagan, se meten en energías feas, destructivas. Controlen su mente desde el centro de la pineal y en lo profundo de su corazón. Lleguen a ver y a sentir con el corazón y perdonarán todo y tendrán vida eterna. De eso se trata. Aquí voy a dejar mi plática y voy a dejarles unos momentos por si tienen alguna pregunta o comentario. Antes de cerrar. Yo tengo una pregunta ¿Sí, Cristina? sobre la meditación. Cuando decía que estabas adentro del tubo, ¿Sí? era, o El sea, toroide. ajá, era como, bueno, es que como no supe bien cómo imaginarlo, bueno, yo lo imaginé alrededor de mí, parecido al tubo pránico del Merkaba, pero gigante. ¿Sí es así? Es el tubo que pasa, es el tubo pránico que pasa en tu columna. Ah, pero dice que te imagines dentro de él. Tú imagínate dentro de él. Acuérdate que ese tubo pránico entra por tu cabeza y también por tus pies, ¿eh? En ida y vuelta, o sea, como quieras. Pero entra por la cabeza y por los pies. El tubo pránico atraviesa toda tu columna vertebral, tu cerebro, y sale por la cabeza y también por tus pies. Ese es el toroide se hace a la altura, a una altura, pienso yo, que es a la altura de tu plexo solar y luego se traslada al corazón. ¿Se acuerdan de la meditación Merkaba? Cuando concentran la energía atrás de tu ombligo y la concentran hasta que la expanden y se vuelve una Ajá. esfera. Eso es el toroide, el toroide. Ah, Y después lo subes al corazón. ok, Esa está bien. energía, ahí es donde debes de instalarlo en el corazón, todo el día traerlo en el corazón. Pero no es que lo sea gigante, puede ser, pero es mejor que lo hagas de la forma en que se te enseña y ya después pues tú encontrarás tu experiencia. Cuando vean algo a través del corazón y tengan videncia van a entenderme. Yo ya me ha pasado, no seguido, pero sí te pasa cuando de repente adquieres esa paz y esa penetración, ¿ok? Sí, sí, ya entendí. Es que no, pensé que era distinto porque era diferente la meditación, pero Puedes, sí, es sí. puedes verte en una esfera con el centro en el corazón. Eso sí se puede, porque así te enseña el Merkaba. Apéguense un Ajá, poco a las reglas. Y allí ya vas a poder entonces así expandirlo. En una esfera dorada puedes hacerlo, pero el toroide sí está en tu columna vertebral. El toroide está ahí. De ahí viene a tu plexo solar, luego a tu corazón. ¿Ok? Estudiense un ajá, poquito eso, ¿sí? es la última, es la última vértebra. La base. Ajá. De la O base, es la primera, ¿no? de ahí viene tu toroide porque de ahí nacen las células. De ahí viene el proceso celular de la creación biológica. Ok. De ahí viene. Entonces de ahí viene la fuente de la creación, de la base. Y la Ajá. sexualidad también. Ya ven que de ahí es creativo el sexo, ¿no? Es amplio el tema. Es amplio. ¿Ok? Ya lo estudiaremos. Geometría sagrada. Y veremos bien el toroide. Si encuentro por ahí un esquema o esta Laura, que luego ella es la que creo que busca cosas, ya se los ponemos allí en el grupo Astrología. ¿Qué es el toroide? Vamos a plantearlo así. ¿Qué es el toroide? El tubo toroidal, ya para meternos. Pero Ajá. tiene que ver con la meditación Merkaba y la meditación del corazón también. ¿Ok? Ok. Sí, sí, gracias. Les va a ayudar. ¿Quién más quiere alguna pregunta, comentario?
Yo, A ver, María, María Antonieta, alguna vez, comentaste que si leyéramos la mente, los pensamientos de todo, nos volveríamos locos, ¿no? sí, Ajá. Entonces a mí me parece muy interesante esto de la locura, porque cómo podemos sobrevivir tanto dolor, ¿no? Que ha pasado, tantas muertes, tanto sufrimiento que hay, ¿verdad? Como que encerrándonos, sí, realmente en nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que yo entiendo. Y sí me interesa mucho por eso la lectura de ese libro. sí, Ajá. sí, porque Sí, tenemos que estar locos para estar con los locos, sí, pero locura controlada, bonita, ajá. ¿se dan cuenta? Es el Y camino más como fácil, es el en camino ese más fácil. libro, en ese libro viene cómo podemos concentrar nuestra energía en el corazón. No, no, por eso debes de combinar el link que les voy a mandar de la meditación del corazón. Solo practicándolo vas a entenderme y Ajá, vas a entender ese libro. Hay un libro que se llama, ¿cómo se ajá. llama, Laura? El corazón del Dúrbalo Melquisedec, entrando al corazón. Bueno, ese libro existe. Se los voy a buscar, Ajá, ¿verdad? Entrando al corazón, así se llama. El libro de sí, Drúmbalo. Y también la Drúmbalo. meditación y también mi libro, Los Caprichos Ujú, de la Locura, para que lo vayan revisando y vean que estar loco no es malo, no es sí, malo, porque de loco y quién se genio y loco todos tenemos un poco y quién sabe qué. sí, Todo eso es lo que va a evitar tanto ajá, dolor, por eso el mexicano hace broma de la muerte y hace ujú, chistes y todo ese carácter que tiene, es muy admirado en Europa porque es un poco estar loco, ¿no? Estar un poco loco. sí, Para entender cosas que no entiendes, por ejemplo, yo te digo, la nueva era y el apóstol de la nueva era y mi vida fue así y todo así como que escapa a tu control, a tu mente, escapa, se va más allá a lo no, paranormal, ¿no? Como que ya, sí, y lo mismo los locos que están ahorita matándose en la calle y uno dice, ¿por qué se matan? También es locura. ¿Cómo vas a vivir en un mundo así de extremos, de los buenos buenos y los malos malos? sí, Pues tienes que estar en el camino de la locura también para sí, reírte, aprender a sí, reírte de los problemas y hacer chistes y bromas de todo eso lo mejor posible sin perder el control, sí, sin perderte en la locura, podemos decir, y encontrar ahí un estado místico. sí, Entonces te das cuenta de que eso te mantiene con la gente, con la gente que está sufriendo y no te involucras, entonces empiezas a hacer tu propio camino de locura, ¿ok? sí, Eso es lo que debes de lograr, debemos de lograr todos, ¿ok? sí, 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 porque en realidad hablas con una persona y perdió gente, ¿verdad? Sí, Y está llena de dolor. Y hablas con otra y lo mismo, ¿verdad? todo, Entonces, como que uno se todo. Es un pregunta, ¿qué caos, está pasando? ¿No? exacto, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? exacto. Bueno, pues sí, a mí me interesa mucho. Gracias. Sí, Sí, ahí ve el libro de Los gracias. Caprichos de la Locura, léanlo, pero también si no meditan el corazón Ajá, como lo enseña Drúmbalo Melquisedec, no van a lograr paz. No, no solo con la mente, con la pineal, se necesita la pineal y se necesita también el corazón, las dos. No puedes meterte en el corazón y puro sentimiento, no, no, no. También es importante la pineal. Ambas cosas son importantes, ¿ok? Ya van a ir aprendiendo. Yo les sí, ayudo gracias. tantito. Yo les voy Gracias. ayudando con mis comentarios y todo esto. ¿Ok? Va. Otra pregunta, comentario o algo más que quieran saber, como que les inquiete. ¿Ya? Muy bien, muy bien.
Espero que tengan un buen fin de semana y gracias por haber asistido, los que tuvieron el tiempo y la circunstancia de conectarse a esta videoconferencia. Si no entienden todo lo que les platiqué, no lo tomen en serio, tampoco se burlen de esto, de que el apostolado, de que la nueva era, pero si tienen la capacidad de soltarse un poco, de arriesgarse un poco más, el amor es una locura, es la clave de toda la locura. En el amor, si no arriesgas, no ganas. El amor no es negocio, si lo vemos así. No es mejor no enamorarse, es mejor no arriesgar si somos racionales e inteligentes. Pero el que ama se arriesga y tiene que estar un poco loco, definitivamente. Mediten un poco esto que les acabo de decir y verán que no hay salida, tienen que arriesgarse un poco y decir, bueno, ¿qué tal que sí la nueva era? ¿Qué tal que acepten un poco esas posibilidades? Y verán que van a tener sueños, avisos, ábranse a eso y verán que van a ver otro mundo detrás del mundo que los aplasta, de preocupación y de miedo. Controlen su corazón. Ahí les voy a pasar el link de esa meditación y si encuentro el libro de Drúmbalo del corazón, se los voy a pasar. ¿Ok? Hasta pronto. Tengan Adiós, un cuídense. buen fin de semana. Relájense, tranquilos, calma. Estamos bien. Dios los bendiga. Les deseo lo mejor.